Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este segundo video de cálculo diferencial. El tema del día de hoy es límites indeterminados y los vamos a resolver a través de una simplificación mediante la factorización. En el video anterior explicamos los límites básicos, los cuales sí eran determinados. Determinado es bueno si al evaluar la función en el valor a hacia el cual tiende x se obtiene su valor. Por ejemplo, un límite determinado sería el límite cuando x tienda a 2 de x cuadrada más x sobre x más 2. Hacemos esta ecuación, esta función, acuérdate que solamente es evaluar. Esto sería 2 al cuadrado más 2 entre 2 más 2. Estamos cambiando todas las x por el valor al que x tiende y hacemos las cuentas. Esto sería 4 más 2 entre 4, por lo que te queda 6 cuartos. Este es el resultado. Este es un límite determinado porque se puede resolver a través de la evaluación. Sin embargo, va a haber ocasiones en que los límites te queden de la forma siguiente. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 de, vamos a poner aquí, 5x cuadrada menos 4x sobre 2x. Si yo intento evaluar de manera directa, pues esto sería 5 por 0 al cuadrado menos 4 por 0 entre 2 por 0. A la hora de hacer la ecuación, a la hora de resolver las operaciones, pues esto va a ser 0 menos 0 sobre 0, por lo que te queda 0 entre 0. Si te queda de esta forma, esto se le llama que es un límite indeterminado. ¿Por qué? Porque no te dice nada, no está definido. Dividir entre 0 no se puede y pues 0 entre 0 es algo que le llamamos indeterminado. Esto es un límite indeterminado. Sin embargo, este límite no es concluyente, no significa que esta función no tenga límite cuando tiende a 0. Más bien, lo que queremos decir es que este no es el resultado. Para poder resolver los límites de esta forma vamos a hacer uso de la factorización. La factorización la hemos estado trabajando ya cuando vimos el concepto de dominio y también en las operaciones de división. Hay que recordar que estuvimos factorizando las tres formas básicas mediante factor común, diferencia de cuadrados o cuando es un trinomio. Bueno, en este caso para resolver este límite lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo voy a escribir aquí abajito, una vez más. Límite cuando x tiende a 0 de 5x cuadrada menos 4x entre 2x. Lo que voy a hacer es factorizar. Puedo factorizar la x por factor común en la parte de arriba. Tengo x aquí y tengo x por acá. Entonces esto lo puedo escribir como el límite cuando x tiende a 0 de x por 5x menos 4 entre x por 2. Acuérdate que factorizar significa escribir lo mismo como una multiplicación. X por 5x, 5x cuadrado. X por menos 4, menos 4x. X por 2, 2x. La razón de ser de la factorización es que nos va a ayudar a simplificar la expresión. Es decir, yo voy a poder cancelar. Si yo tengo algo que está multiplicando en la parte de arriba y también en la parte de abajo, el mismo factor, esto se cancela. Entonces se eliminan las x aquí y nada más nos queda la siguiente expresión. El límite cuando x tiende a 0 de 5x menos 4 entre 2. Y aquí es donde ya vas a evaluar. Al final de cuentas siempre terminas evaluando. Esto va a ser 5 por 0 menos 4 entre 2. Hacemos las operaciones. Te va a quedar 5 por 0 son 0.
menos 4, pues te queda menos 4 entre 2. Y menos 4 entre 2 te va a dar menos 2. Este es el resultado. Recordemos que el resultado del límite es el valor al que se está acercando la función en y cuando tú te estás acercando al 0 en las x. Veamos otro ejemplo de esta misma técnica de factorización para resolver un límite indeterminado. El segundo ejemplo sería, por ejemplo, vamos a poner acá el límite cuando x tiende a 0 de 15x cuadrada más 10x dividido entre 5x. Podría intentar sustituir las x por el 0, pero yo te recomiendo que cheques la parte de abajo. Si en la parte de abajo te va a dar 0 ya no tiene sentido, porque acuérdate que la división por 0 no se puede. Entonces 5 por 0 me va a dar 0, entonces inmediatamente yo voy a pensar en factorizar. ¿Qué tipo de factorización puedo hacer en la parte de arriba? Bueno, no es un trinomio, no es una resta, esto se llama factor común, tal como el ejemplo anterior. Entonces factorizamos por factor común, límite cuando x tiende a 0, y pregúntate, ¿qué hay aquí que también hay acá? Pues tenemos la x y además también puedo factorizar un número. ¿Qué número divide al 15 y al 10? ¿Quién es su máximo común divisor? Pues sería el 5, por lo que yo voy a escribir 5x y voy a completar. ¿Qué pongo aquí? Que multiplicado por 5x me da 15x cuadrada. Exacto, 3x. ¿Qué pongo aquí? Que multiplicado por 5x me da 10x. Pues aquí vamos a poner un 2 dividido entre 5x. El de abajo no hubo necesidad de factorizar porque pues no se puede. Te das cuenta que una vez más tengo el mismo factor en la parte de arriba y en la parte de abajo, por lo que los puedo cancelar y nada más me queda el límite cuando x tiende a 0 de 3x más 2. Y tengo que sustituir en la x el valor. Vamos a evaluar nuevamente. 3 por 0 más 2. Esto va a ser 0 más 2, por lo que mi respuesta final sería 2. Ese es el límite de esta función. Veamos otro ejemplo, porque son más técnicas de factorización, no solamente por factor común. El tercer ejemplo sería, vamos a poner, límite cuando x tiende a menos 8 de x cuadrada menos 64 sobre x más 8. Una vez más me doy cuenta que si yo sustituyo menos 8 más 8, pues me da 0, entonces no me funciona evaluar, por lo que vamos a factorizar. La parte de arriba es una diferencia de cuadrados. Acuérdate que la diferencia de cuadrados se ven de esta forma. Es un cuadrado menos otro cuadrado y se factoriza en la raíz del primero más la raíz del segundo por la raíz del primero menos la raíz del segundo, es decir, uno positivo y uno negativo. Siguiendo esta técnica de factorización, acá arriba me quedaría así. El límite cuando x tiende a menos 8 de la raíz cuadrada de x es x, la raíz cuadrada de 64 es 8, lleva exactamente lo mismo, uno positivo y uno negativo. La parte de abajo no necesito factorizarla. Te das cuenta que el factor x más 8 también está en la parte de arriba y en la parte de abajo, por lo que se cancela y ya nada más te queda el límite cuando x tiende a menos 8 de x menos 8, y aquí es donde vas a evaluar. Cambiamos la x por el menos 8 y esto te da menos 16. Ahí está el resultado. Otro ejemplo más de diferencia. Ojo, la factorización puede ser también en la parte de abajo e incluso puede ser arriba y abajo, en las dos. No hay ningún problema con eso. Veamos el siguiente ejemplo. El límite cuando x tiende a 3 de x menos 3 entre x cuadrada menos 9. Bueno, te das cuenta que la parte de arriba no la puedo factorizar,
pero la parte de abajo sí, y también es con la misma técnica, diferencia de cuadrados. Entonces esto me va a quedar el límite cuando x tiende a 3 de x menos 3 sobre diferencia de cuadrados, x más 3 por x menos 3. Aquí también puedo cancelar, se cancela el x menos 3 con el x menos 3, estos dos se van. Cuando tú cancelas algo en la parte de arriba, aquí hay un 1 que no se ve, entonces se pone así, el límite cuando x tiende a 3 de 1 entre x más 3. O sea, todo esto está multiplicado por un 1, aquí está, ¿sí? Por eso es el que queda, se cancela pero queda un 1. Entonces esto va a ser igual a 1 entre, cambiamos la x por el 3, 3 más 3, o sea, un sexto. Y este es el resultado. Veamos un ejemplo más de límite por factorización, nada más que ahora vamos a usar la otra técnica, la del trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Entonces, por ejemplo, el límite cuando x tiende a menos 5 de, se me ocurre poner x cuadrada más 9x más 20 entre x más 5. Esta forma, este trinomio, tú ya sabes factorizarlo. Acuérdate que este se factoriza buscando dos números que multiplicados te den este valor de aquí y que sumados o restados te den este valor de acá. Entonces mi factorización quedaría como paréntesis, paréntesis, x y x, y qué números multiplicados te dan 20 y que sumados te dan 9. Exacto, el 5 y el 4. La parte de abajo pasa exactamente igual. Acuérdate que la intención de factorizar es cancelar. Si factorizar no te sirve para cancelar, entonces no tiene sentido. Entonces aquí x más 5 se va con el x más 5 y te queda el límite cuando x tiende a menos 5 de x más 4. Y aquí es donde tú evalúas. En vez de poner x, ponen menos 5. Y menos 5 más 4 es menos 1. Este es el resultado. Un último ejemplo de esta misma técnica. Límite cuando x tiende a menos 1 de x cuadrada más 2x más 1 entre x más 1. Una vez más, es un trinomio. Lo factorizamos de la misma forma. Dos números que multiplicados te den 1 y que sumados te den 2. Bueno, pues sería x más 1 por x más 1. ¿Sí? 1 por 1 es 1, 1 más 1 es 2. Y cancelamos, como son dos factores iguales, solamente se cancela 1. Se cancela 1 y te queda de esta forma. El límite cuando x tiende a menos 1 de x más 1. Sustituimos el valor de la x, menos 1 más 1, y la respuesta es 0. Y ahí termina nuestro límite. Muy bien, entonces te das cuenta que los límites se pueden resolver a través de la factorización, simplificas y evalúas. Tres técnicas de factorización que hemos usado: factor común, diferencia de cuadrados y el trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Éxito en los ejercicios que vas a trabajar el día de hoy. Saludos.